Ya, bueno, entonces voy a comenzar. Hola a todas y todos, soy Sebastián Herrero Villarzún y hoy en conjunto con el doctor José Matías Robles vamos a presentar entonces el seminario de síndrome órtico agudo. La idea es que sea con un enfoque en médico general. Como hoja de ruta, acá tenemos qué es lo que vamos a repasar, primero en síndrome órtico agudo y luego en cada una de las tres patologías que componen este síndrome. Entonces, para partir un poco de repaso anatómico. En este caso nos vamos a enfocar en la aorta torácica, que es la principal arteria del sistema vascular, comenzando entonces a la salida del ventrículo izquierdo, la raíz de la aorta. Luego tenemos el arco aórtico, donde se originan los tres arcos supraórticos tradicionales. Y finalmente tenemos la aorta descendente, que en general en cirugía vendría siendo soporte del cirujano vascular. Entonces, en primer lugar, la aorta ascendente sería esfera más bien del cirujano cardíaco. Luego acá tenemos el tronco, que sería un terreno compartido. Y finalmente la arteria descendente, que como había dicho, era esfera del cirujano vascular. Y finalmente decimos que anatómicamente se considera torácica hasta el diafragma, donde finalmente pasa a llamarse aorta abdominal, ¿ya? La aorta se encuentra en mediastino medio y fundamentalmente también en el posterior. Ya, entonces vamos a decir en cuanto a la vecindad de la aorta torácica, que está muy cercana al esófago torácico. En cuanto al arco, este da una vuelta por la tráquea y el bronquio izquierdo. Y también importante mencionar que hay varias ramas parietales y viscerales que salen de la aorta, ramas menores, como son, como podemos ver en esta imagen del Gray, las pericárdicas, esofágicas, bronquiales, intercostales, ¿ya? Y nos vamos a detener en las intercostales, que cumplen un rol importante en términos del manejo quirúrgico de estas patologías, en el sentido de que las intercostales irrigan la médula espinal. Entonces, cuando dentro del manejo que tiene esta patología, manejo quirúrgico, está en la instalación de prótesis endovasculares. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se podría producir una complicación al ocluir estas arterias intercostales que como irrigan la médula espinal, esto justamente explicaría riesgos de la cirugía, como por ejemplo ver en algunos pacientes como complicación paraplegia. Y acá entonces vemos una imagen de la target donde justamente muestra como rama menor de la aorta torácica estas arterias intercostales. Ya, luego brevemente un repaso de las capas de la aorta que ya fue visto en el seminario de Arturo, pero que saber que básicamente tenemos tres capas, la íntima, la media y la externa, donde la íntima, que es la más interna, está formada por el endotelio, luego el subendotelio y la lámina elástica interna. Igual hay que tener esto como conceptualmente claro porque en el fondo va a ser importante cuando hagamos la distinción en términos de conceptuales entre las tres patologías que componen este síndrome. Luego, como capa media, tenemos la capa muscular y más hacia externo la lámina elástica externa. Y finalmente, como capa externa, tenemos la adventicia. Ya, entonces vamos a definir entonces el síndrome aórtico agudo, que fundamentalmente es un concepto que ha sido creado para describir a una constelación de tres enfermedades aórticas que potencialmente pueden llegar a ser mortales y que tienen en común que tienen una presentación clínica similar, ¿ya? En cuanto a la clínica, tenemos un dolor aórtico súbito, severo, transfixiante y migratorio. También podemos decir que tienen un riesgo inherente de rotura aórtica inminente, de forma que tienen una alta tasa de mortalidad, de manera que hay que actuar de forma precoz, ¿ya? Y el propósito de la creación de este concepto de síndrome aórtico agudo, que es como, al igual que, por ejemplo, el abdomen agudo, ¿ya? Que en el fondo reúne a una serie de patologías, pero está creado con el propósito de identificar de forma temprana a los pacientes con dolor torácico por causa aórtica, de manera de agilizar el tratamiento definitivo de estos pacientes.
Doctor, en caso de que quiera agregar algo, me puede interrumpir para que no se pierda el hilo de lo que voy diciendo, Sí, va muy para bien. complementar. Sí, Ya, entonces, este esquema es súper importante para que lo tengan claro y no se pierdan en lo que vamos diciendo. Cuando hablamos del síndrome aórtico agudo, entonces, vamos a hablar de la disección aórtica, que es el más común, que compone el 80% de los casos de síndrome aórtico agudo. Luego tenemos el hematoma intramural, que aproximadamente compone el 15%, y finalmente la úlcera aórtica penetrante, que es la menos frecuente, con aproximadamente un 5%. Ya, luego en relación entonces a la... Primero vamos a hablar del síndrome agudo, aórtico agudo en general, ¿ya? Eso es lo que estamos viendo ahora, para darle una pincelada y luego ir a las tres patologías. Ya, entonces en términos de epidemiología vamos a ver que este síndrome caracteriza principalmente a hombres de edad avanzada sobre 60 años, tiene una fuerte asociación con la hipertensión arterial, se ha descrito en un 72%. Otro factor de riesgo importante es la aterosclerosis, la válvula aórtica bicúspide, enfermedades del tejido conectivo como son, por ejemplo, el síndrome de Marfan, Ehlers-Danlos, el síndrome de Turner, también el antecedente de cirugía cardíaca previa, aneurisma aórtico, tener historia familiar de síndrome aórtico agudo, y otros factores serían, por ejemplo, usuarios de cocaínas, el embarazo mismo, la vasculitis en pacientes más jóvenes. Ya, ahora, en relación a la clínica, la clínica nos puede hablar de la ubicación, de dónde está ubicado el problema de dónde está la ubicación de esta aorta que está enferma. Ya, entonces, cuando la tengamos, pregunta. por ejemplo, dolor retroesternal con irradiación a cuello, mandíbula o garganta, o en casos ya menos frecuentes también que esté asociado a regurgitación aórtica, pulsos diferenciales, síntomas de taponamiento, isquemia miocárdica, nos debiese hacer pensar de que el origen de esto está en la aorta ascendente, ¿ya? A diferencia cuando tenemos un dolor tóraco-dorsal, transfixiante o abdominal también, nos debiese hacer sospechar en que el origen de esta patología está en una aorta que está enferma en su porción descendente. Ya, ahora, bueno, en esta pincelada vamos a hablar de qué tenemos que fijarnos en el examen físico de estos pacientes. Primero que todo, ver cómo están los signos vitales, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la saturación, y poner énfasis especial en la presión arterial. La mayoría van a estar hipertensos. En relación al examen general, mencionar que es súper importante comparar la presión arterial entre miembros de las extremidades superiores, porque a veces pasa que al estar mal perfundida una extremidad, se va a censar con presión baja, ya versus la otra. Y esto nos podría, por ejemplo, hacer pensar de que estamos en presencia de un shock. Ya, en relación al examen segmentario, importante ver el ritmo cardíaco, la presencia de soplo. Por ejemplo, si hubiese una insuficiencia aórtica, eh, podríamos pesquisar un soplo diastólico. También el examen pulmonar, importante la auscultación. Podríamos encontrarnos con un derrame pleural izquierdo, por ejemplo. El examen abdominal, podríamos pesquisar, por ejemplo, un abdomen agudo que no esté hablando de una isquemia mesentérica. Por supuesto, examinar las extremidades, como habíamos dicho, cuál era su importancia y el examen neurológico. Ya, en relación al enfrentamiento, Perdón. ¿Qué cosas del examen neurológico te interesa buscar? Bueno, no vamos a hacer un examen así. sí, podría, o sea, importante el nivel de conciencia y además el nivel por ejemplo, podríamos pesquisar alguna debilidad de miembros también, que no estén hablando de algún tipo de isquemia. Sí. Sí, eso como un déficit motor o sensitivo de alguna extremidad, sea superior o inferior, y efectivamente compromiso con conciencia. Más que nada la clínica está dada por lo que qué segmento la aorta va comprometiendo y a medida que va avanzando, digamos, este síndrome aórtico agudo, que es el más frecuente en la disección aórtica, y está muy bien como uno se va ordenando, digamos, se diseca la aorta ascendente, lo primero que puede dar es derrame pericárdico, que es sanguíneo, puede dar un infarto al corazón, que generalmente compromete la arteria coronaria derecha, entonces va a ser como un infarto en el electrocardiograma de pared inferior.
uno va avanzando, digamos, pasamos al arco aórtico y ahí puede hacer accidentes vasculares, isquemias de los miembros inferiores. Seguimos avanzando por la aorta torácica, vienen las isquemias espinales, en la aorta abdominal vienen todas las isquemias esplánicas mesentéricas y por último las isquemias de extremidades inferiores. O sea, es como todo, cualquiera de esos síntomas puede corresponder a un síndrome aórtico agudo. Sí que nomás. Perfecto. Entonces, bueno, en relación al enfrentamiento, importante el alto nivel de sospecha que hay que tener en este dolor aórtico. Podríamos estar en presencia de un dolor que fuese coronario, entonces importante hacer la distinción y en ese sentido es fundamental descartar un síndrome coronario agudo como parte importante del diagnóstico diferencial de dolor torácico. Por lo tanto, ahí la relevancia que tiene el tomar un electrocardiograma o enzimas cardíacas y ya para más adelante una imagen, ¿ya? Importante mencionar que una disección aórtica de tipo A, que es lo que vamos a ver más adelante los tipos, perfectamente puede tener un supra o un infra ST, entonces hay que tener cuidado porque en estos casos tenemos contraindicación de trombolisis, por lo tanto hay que hacer la diferencia, la distinción. Ya, entonces, en relación al diagnóstico diferencial de dolor torácico, está relacionado con una alta morbimortalidad. El síndrome aórtico agudo se confunde con otras patologías que el médico general debe descartar en el servicio de urgencia. Por ejemplo, en el caso de un paciente con disección aórtica que, como habíamos dicho antes, recibiese tratamiento anticoagulante para tratar una isquemia miocárdica o una embolía pulmonar, un TEP, como parte de este diagnóstico diferencial, complicaría enormemente la reparación quirúrgica de esta disección aórtica. Y en el contexto de una rotura podría incluso tener consecuencias devastadoras, ¿ya? Entonces, como en esta línea, importante la exclusión de las causas cardíacas, pulmonares de este dolor torácico. Acá puse un cuadro del diagnóstico diferencial. Entonces, aparte de justamente de las causas de síndrome aórtico agudo, tenemos un TEP, neumotórax a tensión, perforación esofágica o también un taponamiento cardíaco, ¿ya? En relación al laboratorio, bueno, importante en este caso sería pedir un hemograma, prueba de coagulación, creatinina, pH gases, lactato, troponinas, que nos podrían en el fondo complementar nuestro estudio. Y bueno, el diagnóstico va a ser clínico imaginológico, entonces las imágenes tienen efectivamente un rol importante, primero en relación a la radiografía, que si bien está ampliamente disponible y podría aportar en el diagnóstico diferencial de un dolor torácico, tiene bajo rendimiento, ya un 50% en estos casos va a estar normal. Ahora sí nos podría indicar algunas cosas, nos podría mostrar, por ejemplo, el contorno aórtico anormal o un derrame pleural, ¿ya? Pero claramente se queda corta. Luego, en relación al ecocardio transesofágico, que efectivamente aporta información del corazón y de la aorta torácica descendente. Entonces, es algo que efectivamente se usa y que, por ejemplo, nos podría complementar el estudio que hiciésemos con un angiotac, ¿ya? La ecocardio transtorácica se usa menos porque es buena para ver corazón, pero para ver la aorta no nos ayuda tanto. Ahora, el angiotac, que es de tórax, abdomen y pelvis, la verdad es que es el gold standard, ¿ya? Está disponible, es rápida. ¿Por qué hacerla de tórax, abdomen y pelvis? Para ver toda la aorta, ¿ya? Y finalmente, el rol de la angioresonancia, que tiene su uso, pero más bien en el seguimiento y en la fase crónica de esta patología. Y ahora, en relación al manejo inicial del síndrome aórtico agudo, que hay que retenerlo porque en el fondo va a ser el manejo inicial que vamos a tener en las tres patologías que vamos a ver más adelante, ya es como que se ve en general. En primer lugar, esto requiere una hospitalización en unidad de paciente crítico, eh, oxigenoterapia en caso que el paciente lo necesite, la analgesia mediante opioides es importante para disminuir la liberación de catecolaminas. También es parte del manejo inicial de estos pacientes el monitoreo invasivo mediante línea arterial, sonda fólica, catéter venoso central. Y por supuesto que vamos a tener en este caso evaluación por el equipo de cirugía, cirugía vascular o cirugía cardíaca.
Ahora, como eje de este manejo inicial y como concepto que me interesa que les quede claro acá, que recuerden es que es esencial el control de la presión arterial, ¿ya? Es un objetivo del tratamiento inicial para limitar la progresión de la patología, ¿ya? También hay que vigilar el control de la frecuencia cardíaca y de la presión de la onda de pulso aórtico. Ahí están en el fondo las metas que se instauran como manejo inicial de esta patología. En cuanto al manejo farmacológico, que igual va a ser un común de las tres patologías que componen el síndrome ártico agudo, importancia tiene el betabloqueo, que es intravenoso y se usa con la betalol en primera línea, también se usa el esmolol. Ahora, si hubiese contraindicación, se podrían usar bloqueadores de calcio no dihidropiridínicos, ya como por ejemplo el verapamil o el diltiazem. En relación al manejo quirúrgico de la síndrome aórtico agudo, no vamos a entrar en detalle porque lo vamos a ver en cada una de las tres patologías. Entonces, para ordenarnos, ya hemos visto el síndrome aórtico en general como pincelada y ahora vamos a ver las tres patologías que componen este síndrome, comenzando con la más frecuente que habíamos dicho que en un 80% se da la disección aórtica. ¿Ya? Primero, en relación a la definición, y aquí poner atención porque en términos conceptuales esto no es tan sencillo. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que tenemos acá es un desgarro de la íntima de la pared aórtica que va a generar un colgajo íntimo medial o flap. eh, Esto va a producir finalmente una entrada de flujo en la pared aórtica, como vemos acá en la imagen de la derecha, ¿ya? Y vamos a producir finalmente, como consecuencia de esto, la formación de un lumen verdadero y un lumen falso, ya que después, como vamos a ver, se va a ver en las imágenes. Ya. En relación a la epidemiología, vamos a decir que el 80%, como habíamos dicho, de los síndromes aórticos agudos son disecciones aórticas. La media presentación, 63 años, como habíamos dicho, en pacientes de edad avanzada, tiene predominio en hombres y, bueno, está asociado con una alta mortalidad. Por ejemplo, el 20% fallece antes de llegar al centro asistencial. Entonces, claramente esto nos requiere de que actuemos con premura ante la presencia de de esta patología. Ya, como factores de riesgo, vamos a tener la hipertensión arterial como principal figura. Aproximadamente el 70% de estos pacientes tienen hipertensión arterial. El tabaquismo, la hiperlipidemia, un trauma directo, el uso de drogas como cocaína, feta, colágenopatías como el síndrome de Marfan, el síndrome de Turner, enfermedad valvular aórtica, válvula aórtica bicúspide particularmente, el antecedente de una cirugía cardíaca u aórtica reciente y aneurisma aórtico. Ya, en términos para clasificar la disección aórtica, en términos de temporalidad, como vemos acá, se clasifica en la aguda entre 1 a 2 semanas, la subaguda de 2 semanas a 3 meses y la crónica ya es cuando esto persiste después de 3 meses. Ya, Técnicamente, perdón, técnicamente esta clasificación es más que nada para el tratamiento de la disección. Más adelante van a explicar, la disección tipo A es quirúrgica, pero esto sirve más que nada para el manejo endovascular de la disección tipo B, que uno generalmente enfoca el tratamiento al periodo subagudo, ¿ya? Donde hay como algún tipo de cicatrización de la aorta y tenemos como mejores tejidos de la pared aórtica para poder desplegar una endoprótesis, ¿ya? Antiguamente se clasificaban las disecciones como agudas los primeros 14 días y crónicas los próximos de los 14 días en adelante, pero han ido como complicando un poco más las clasificaciones, eh, pero esta es lo que usamos, es más que nada terapéutica esta clasificación, ¿ya? perfecto. Ya, entonces, en relación a la clasificación anatómica, va a tener un rol súper importante porque va a determinar el manejo. Entonces, esto igual hay que tenerlo en consideración. En primer lugar, vamos a ver la clasificación de Becky, que la clasifica en 1, 2 y 3, dependiendo del segmento de la aorta afectada, ¿ya? Sin embargo, la más utilizada y la que debiesen tener más en consideración es la de Stanford, eh,
que en el fondo igual se puede hacer el paralelo con la de Becky porque las de tipo uno y 2 componen lo que es la clasificación de Stanford tipo A, que básicamente nos dice de que tiene alguna alteración de la aorta ascendente, ¿ya? Y la clasificación de Stanford tipo B no afecta a la aorta ascendente. Entonces, más simple todavía y quedarse con esto. Stanford tipo A, entonces, involucra la aorta ascendente y la B no lo hace. Ya, entonces en relación a la clínica de la disección aórtica, como habíamos dicho, el síndrome aórtico en general agudo, el síndrome aórtico agudo en general tiene en común la clínica que van a presentar. Entonces vamos a hablar de un dolor torácico severo de inicio súbito, que es el síntoma más común, que se presenta de forma más frecuente en la región anterior del tórax, cuello, garganta y mandíbula, cuando es asociado a una disección aguda de tipo A. Pero también se describe en la región dorsal siguiendo hacia caudal hasta la región abdominal, ¿ya? Cuando está asociado a una disección tipo B. Entonces, igual esto ya lo vimos cuando hablamos de síndrome aórtico en general, pero tener en claro de que la clínica me puede orientar a que yo piense qué segmento de la aorta es la que está comprometida. Ya, un poquito sobre el pronóstico, que va a ser Una distinto si duda. de acuerdo al segmento de la aorta comprometida. Sí, Una disección pregunten aórtica nomás. de tipo A tiene una mortalidad del 20% inicial y va aumentando de 1 a 2% por hora. ¿Ya? Sebastián, Sebastián, un poco, una duda. Cuando uno habla de un infarto agudo al miocardio secundario a un síndrome aórtico agudo, porque la clínica es súper similar, ¿hay alguna pista o alguna característica como para sospechar que ese síndrome, o sea, el coronario agudo en realidad es secundario a una disección aórtica? a ver, sí, claramente una disección tipo A, y lo difícil diferenciar con una A que solo compromete la aorta ascendente va a ser muy difícil diferenciarlo. O sea, voy a necesitar imágenes para demostrar que haya un flap en la aorta ascendente. Eso va a ser lo que me diferencia. Uno podría inicialmente, si una disección tipo A que avanzó la disección hacia la aorta torácica descendente o aorta abdominal, ahí claramente yo puedo descartar un infarto, pero tampoco me ayuda mucho porque los infartos de pared inferior duelen, pueden doler en el hipocondrio derecho. Entonces, la clínica es súper difícil, uno tiene que irse a las imágenes nomás, no, antes de. ¿Ya? Y generalmente en la urgencia, los protocolos, cuando hay estos cuadros así que no son claros, hombres sobre 60 años, eh, con algunos factores de riesgo, uno tiene que ir al escáner antes de, y no quedarse tranquilo con el electrocardiograma. Y el electrocardiograma solo infra o supra de pared inferior, generalmente, porque es la coronaria derecha la que se diseca. Ya, Gracias. entonces, bueno, estábamos hablando del pronóstico de disección aórtica, que va a tener una gran mortalidad en el caso que sea de tipo A. Dijimos que era un 20% de mortalidad inicial y que esto va a ir aumentando rápidamente con el paso del tiempo, a diferencia de la de tipo B, que cuando no está complicada tiene una sobrevida bastante aceptable. Ya, en relación al diagnóstico, habíamos dicho que en general en síndrome aórtico agudo esto es clínico imaginológico. Entonces, hablar de la angioTAC, que es de primera línea en el estudio de la disección aórtica. Eh, Ahora, ¿cuál es el problema de la angioTAC? Que tiene baja sensibilidad para el estudio de la aorta ascendente, ¿ya? Entonces, a pesar de su alta sensibilidad y especificidad en general. Entonces, ¿cómo se podría complementar el estudio que uno va a hacer con el angioTAC? Pidiendo un eco transesofágico, ¿ya? Que justamente nos va a permitir la detección de flujos, trombos en el falso lumen que se está generando en la patología, compromiso a arco, arterias coronarias, regurgitación valvular y derrame pericárdico. Ya, ahora, ¿cuáles serían las desventajas de, perdón,
para complementar también esto, también se puede pedir la resonancia magnética, que tiene una alta sensibilidad y especificidad. Sin embargo, se toma como herramienta de segunda línea porque ya basta con el AngioTAC y en el caso de que quisiésemos ampliar el estudio, podemos pedir la ecotransesofágica. Ya, entonces acá una imagen de disección aórtica, como podemos ver, en la imagen se forma un falso lumen, ¿ya? Y acá podemos ver que en esta imagen axial vemos el curso de este flap íntimo medial. El flap, digamos, es como el colgajo que se forma en esta patología, que se da en la aorta y podemos diferenciar el lumen verdadero y el lumen falso. El lumen verdadero siempre va a ser más pequeño que el falso, ¿ya? Y se ve aquí en la imagen de forma más hiperdenso. Ya, en relación al manejo, así como, a modo de idea general, vamos a decir que las vamos a clasificar de acuerdo si estamos en presencia de una disección aórtica tipo A, vamos a tener entonces que el manejo va a ser quirúrgico de emergencia. No sé profe, si vamos hablando de en qué consiste cada técnica o mejor le damos nomás y seguimos. No, seguimos nomás porque es como específico el manejo, o Vale, sea, la disección aórtica tipo A la manejan los cirujanos cardíacos, es ya, circulación extracorpórea, y hay muchos tipos de reconstrucción de la aorta que implica reparar, digamos, la válvula aórtica puede estar comprometida, porque sabemos que la insuficiencia aórtica es porque donde se insertan los velos se cae esa capa, se diseca, y ahí la válvula queda no competente. Después hay que ver si hay un infarto, hay que hacer un bypass coronario, después reemplazar la aorta ascendente, entonces, y hay distintas reconstrucciones porque después hay que conectar una prótesis entre la salida del tracto del ventrículo izquierdo con el arco aórtico o más allá del arco aórtico, dependiendo de la técnica o de cada centro según su experiencia. ya. Bueno, pero manejo entonces de la disección tipo A va a ser quirúrgico y va a ser de emergencia. Ya como objetivo, básicamente es prevenir una ruptura aórtica, un taponamiento cardíaco y asimismo restablecer el flujo en las ramas afectadas por este falso lumen. Ya ahora en relación al manejo de la disección de tipo B, va a depender, porque si tenemos una disección que no está complicada, el manejo médico va a ser el gold standard, ¿ya? Va a también requerir entonces seguimiento imaginológico y control de los factores de riesgo. Ahora, si esta disección está complicada, si bien es cierto, requiere de un manejo médico inicial, eh, se ha propuesto el tratamiento quirúrgico mediante la reparación endovascular torácica aórtica, ya que como a modo general vamos a decir que consiste en la reparación endovascular mediante una endoprótesis que va a ocluir la puerta de entrada favoreciendo la trombosis de este lumen falso que se ha producido en esta patología y de esta forma va a producir remodelación aórtica a futuro, ¿ya? O sea, tienen que quedarse con esta idea del manejo médico, así que es el gold standard, hospitalizar al paciente, una evaluación por cirugía vascular y el manejo así, la droga así de preferencia beta bloqueo, que es la betalol, que es el que está más disponible acá en Chile. Y después uno va usando, tiene que ir controlando la presión arterial porque ya sabemos los objetivos de tener una sistólica de 100, 120 y una diastólica de 60, 70. Y después puedo ir usando otros fármacos que me bajen la presión vasodilatatoria y puedo agregar el nitroprusiato sódico. Ese no va de entrada solo porque genera taquicardia al ser vasodilatador, ¿ya? Y cuando están complicadas las disecciones tipo B, ahí viene el manejo endovascular, ¿ya? Y esas complicaciones son las que pusieron acá. El síndrome de malperfusión significa que el flap se mete en alguna rama secundaria de la aorta. Y eso genera una isquemia y eso se le llama malperfusión, ¿ya? Y los otros son más que nada indicadores de que el aneurisma está creciendo o que tiene riesgo de romperse, sobre todo cuando las aortas miden 40 milímetros o más, ¿ya? Sigamos. Claro, entonces quedarse con la idea de que manejo de la tipo A es quirúrgico de urgencia y la tipo B es más bien médico y aquí incluye todo lo que vimos como manejo médico en el síndrome aórtico agudo en general, ¿ya?
Ahora, en relación a esta terapia endovascular que dijimos que podía estar indicada, ¿cuándo es el momento ideal para esta cirugía? Y aquí cobra importancia lo que hablábamos delante de la clasificación temporal, que es justamente el periodo subagudo el ideal para la intervención, ya, o sea, de los 14 días a los 3 meses. A pesar de que hay otras publicaciones que hablan de 6 semanas también, pero como idea general, que nos quedemos con esto. Ya, entonces vimos la disección aórtica, ahora Tengo una duda. alguien habló, ¿no? Sí, Sí, yo tengo una duda. Eh, es que tengo dudas con respecto al manejo inicial de una disección aórtica porque tengo la idea de que uno tiene que tener una presión como de 100 a 120 con la frecuencia cardíaca menos de 60 latidos por minuto y eso parece sirven los beta-bloqueadores. Sin embargo, si es que exista, por ejemplo, una hipoperfusión o un síndrome como de hipoperfusión del paciente, ¿podríamos indicar reanimación con suero fisiológico o eso no se podría hacer por ningún motivo? ¿puedes repetir la pregunta? Como que no te escuché se cortó en algún O momento. sea, mm, ya, mi idea, o sea, la idea es que si es que un paciente tiene con hipoperfusión, uno puede dar tratamiento, o sea, reanimación con fluidos o no se debería hacer eso en este caso, Sí, tipo de paciente. no, claramente está indicada la reanimación con fluidos en pacientes que están hipotensos y mal perfundidos. No, más que nada recuerden, el beta bloqueo no es, o sea, el manejo de la presión, pero yo quiero disminuir la presión de onda en la pared aórtica, o sea, evitar que me progrese, sea la disección, sea el hematoma o una úlcera que tenga asociada un hematoma, ¿ya? O sea, como que la hidratación sí está indicada, no, eh, no la vean así como una contraindicación. Vale, gracias. Ya, entonces, habiendo visto el síndrome aórtico, perdón, la disección aórtica, vemos ahora el hematoma intramural. En cuanto a la definición, vamos a tener que esto es un hematoma en la capa media de la aorta producido a consecuencia de la rotura de la vasa vasorum que va a penetrar la adventicia, ¿ya? Igual acá hay controversia en relación a la definición de esta patología porque hay quienes postulan que el hematoma intramural más bien es una disección aórtica, simplemente sin desgarro de la íntima, ¿ya? Pero lo que tiene más adhesión es justamente esta teoría, ¿ya? Ahora lo que vamos a ver esta hemorragia circunferencial o media luna en las imágenes y importante decir que acá vamos a tener ausencia de flujo en la capa media a diferencia de lo que vimos antes de la disección aórtica. Ya, breve en relación a la epidemiología, el 15% de los síndromes aórticos agudos son hematoma intramural. Se da también en predominio en hombres y de edad avanzada. Y como factores de riesgo mencionar, bueno, en general son bien similares, obviamente, entre las patologías que componen el síndrome aórtico agudo. Ya acá tenemos la hipertensión, el aneurisma aórtico, la aterosclerosis. Ahora, lo que sí podríamos distinguir entre esta patología y las disecciones que acá no va a estar asociada a esta enfermedad del tejido conectivo como son Marfan, y tampoco se asocia en general a una válvula aórtica bicúspide. Ya, entonces en relación a la clínica, para no ser redundante, va a ser la clínica justamente el síndrome aórtico agudo, como hemos visto anteriormente. Y decir en relación al pronóstico que podemos tener acá una progresión a una disección aórtica en un porcentaje no menor y que también incluso puede llegar a progresar hacia una rotura contenida. O sea, lo que sepan de eso es que los hematomas no son solamente un hematoma en la pared aórtica. Los hematomas tipo A son bien malignos y casi todos superan. Y los tipo B, ahí viene el concepto del seguimiento imaginológico. Uno hace el manejo médico y uno después los va siguiendo con escáner generalmente, dependiendo de la función renal o cómo esté el paciente. Hace un seguimiento de imágenes en la hospitalización cada 48 72 horas según la clínica del paciente y el control de la presión arterial, ¿ya? Entonces, si tenemos un paciente que está bien controlado con fármacos, su presión arterial, y va disminuyendo su dolor, uno puede espaciar estos controles con imágenes. Al revés, si el paciente persiste con dolor,
o es un difícil control de la presión arterial, uno va acercándolo, solicitando más seguido el angiotac de tórax, abdomen y pelvis. Bien. Ya, entonces, en relación al diagnóstico, la importancia que tiene el angiotac de tórax, abdomen y pelvis, que va a ser de elección. ¿Qué es lo que qué es lo que vamos a encontrar en este escáner? Bueno, un engrosamiento de la pared de la aorta que va a ser mayor a 5 milímetros. Y lo que dijimos delante, importante que para diferenciar la disección aórtica que tiene ausencia de este flap intimal. Ya, entonces yo acá puse una imagen en donde podemos ver en la imagen B que es sin contraste, dos zonas con densidades distintas. Vemos una medialuna atenuada que va a corresponder al hematoma. Y en la imagen D vemos, bueno, contrastada, que se ve una región crecentérica que no tiene el flap en espiral, ya como para hacer la distinción con lo que uno vería al escáner en una disección aórtica. En cuanto al manejo del hematoma intramural, en la literatura es un poco controversial, pero en general a lo que se puede llegar es que, y como decía el profe igual, bueno, la tipo A es quirúrgica. Obviamente primero hacer el manejo médico adecuado y después ya el manejo quirúrgico. Y en relación a la tipo B, se prefiere más bien un manejo conservador, la importancia, como decía el doctor, del control de imagen y el quirúrgico solo ante esos casos especiales como indicación. Ya, y finalmente vamos a hablar de la tercera patología que compone este síndrome aórtico agudo, que es la úlcera aórtica penetrante, que es la menos frecuente, un 5% aproximadamente, y como definición tenemos que va a ser una úlcera profunda en la pared aórtica. ¿Y cómo vamos a definir este nivel de profundidad? En que va a atravesar la lámina elástica interna, ¿ya? Pudiendo llegar a producir un pseudoaneurisma o una rotura de la aórtica. También cómo diferenciar este concepto de una úlcera aterosclerótica propiamente tal es que es más profunda, ¿ya? El hecho de que atraviese la lámina elástica interna es parte fundamental de este concepto. Ya, en relación a la epidemiología, va a tener predominio en hombres de edad avanzada, sobre 70 años. El 90% de estas úlceras va a afectar a la aorta descendente y, como dijimos, tenía una incidencia aproximadamente del 5%. ¿Ya? Igual en una gran cantidad de casos puede llegar a producir rotura aórtica. Los factores de riesgo bien similares, la edad, la hipertensión, el tabaco, aterosclerosis. La hipertensión sigue siendo acá algo muy frecuente, se asocia un 90% a un 90% de los pacientes, ¿ya? Y el aneurisma concomitante aproximadamente un 50% de los pacientes. En relación a la clínica, bueno, lo mismo, es parte de la clínica de un síndrome aórtico agudo, podríamos tener entonces dolor torácico severo o incluso dolor dorsal. Y en general no tenemos signos de malperfusión como antes sí podríamos tener en esta patología. Ahora, en el caso de que la que esté siendo afectada sea una úlcera, o sea, que la que esté siendo afectada sea la aorta ascendente, que es menos frecuente, pero acá poner especial ojo porque hay un alto riesgo de rotura, entonces esto nos va a demandar una intervención urgente. Ya, el diagnóstico también, gold standard angiotac, y también se podría complementar el estudio con una resonancia magnética o un eco transesofágico. Acá yo puse una imagen de una resonancia que muestra una ulceración aórtica penetrante que va a afectar a la superficie superior del arco aórtico, como vemos acá, con las flechitas. Se nota una muy buena delimitación de la adventicia aórtica en las imágenes retrasadas debido al realce del contraste que se va a producir en la fase de la imagen en estado estable, ¿ya? Ahora, Tipo, para que está más allá de la subclavia y por lo tanto es aorta torácica descendente
úlcera tipo B. 90% de las úlceras son en la aorta torácica descendente. Sí, exactamente. Ya, en relación al manejo de esta última patología que vamos a ver del síndrome aórtico agudo, también se clasifica de acuerdo a si es tipo A o tipo B. Por si, no sé si lo dije anteriormente, pero este tipo A y tipo B es el mismo de la misma clasificación de Stanford que surge a partir del concepto de disección aórtica, ya de acuerdo al nivel de la aórtica que está siendo afectado. Ya, entonces tipo A va a tratamiento quirúrgico, acá fundamental el reemplazo de la aorta ascendente cuando lo requiera, y el tipo B también es conservador y va a ser quirúrgico en ciertas indicaciones como yo las puse ahí. Ahora, en relación al manejo de la úlcera aórtica penetrante, la verdad es que hay una baja calidad de evidencia disponible de literatura actualmente. Simplemente quedarse con el concepto de que en el caso de que fuese una úlcera de tipo A, el manejo va a ser urgente quirúrgico. Ya, y para finalizar acá puse una comparación a modo de síntesis entre las tres patologías para que lo revisen, el que quiera. Y ya como a modo de conclusión y cierre, para sintetizar, primero decir que en relación al síndrome aórtico agudo, conceptualmente se ha desarrollado justamente para la temprana identificación y el manejo definitivo en pacientes con dolor torácico aórtico. Ahora, la verdad es que hay un variado espectro de presentaciones, por lo tanto hay que tener un elevado nivel de índice de sospecha. ¿Ya? En relación al diagnóstico diferencial de dolor torácico, es súper importante acá el tener presente el síndrome aórtico agudo por la alta morbimortalidad que conlleva y que los médicos generales deben descartar en el servicio de urgencia entonces. En relación a las imágenes, la angio-TAC de tórax, abdomen y pelvis, ¿por qué dijimos anteriormente que tórax, abdomen y pelvis? Justamente para ver toda la aorta, las ilíacas y las femorales. Súper importante en relación al manejo médico, el control de la presión arterial para reducir el estrés sobre la pared aórtica. Y en relación al manejo, en general vamos a decir que el manejo de las de tipo 1 va a ser en general quirúrgico y las de tipo 2 controversial. Pero en general decir que si es que no hay complicaciones se prefiere un manejo más bien médico conservador. Y obviamente mencionar el advenimiento de la terapia endovascular que ha causado todo un cambio de paradigma en los últimos tiempos en cirugía. Eso, gracias. Ya, muy buena presentación, súper completa. Espero que se hayan logrado los objetivos de más que nada reconocer esta entidad, saber la clínica y saber las imágenes. Muchas veces, por ejemplo, a ver, Sebastián, ¿qué haces, por ejemplo, si viene un paciente con dolor abdominal a la urgencia y le toman una ecografía y lo único que viene en la ecografía es que muestran un flap en la aorta abdominal? ¿Qué haces con él? Si veo un flap, habría que complementar el estudio con imágenes. ¿Qué imágenes le tomó? ¿Qué imágenes le pedirías tú? Ya yo le pediría un TAC de abdomen y pelvis. Un TAC tórax, abdomen y pelvis. Eso, de tórax, abdomen y pelvis, porque generalmente cuando uno ve una disección abajo, o por ejemplo puede ver una disección en una arteria femoral, hay que buscar, digamos, río arriba qué problema hay, y eso es así de base, tomar un angiotac de tórax, abdomen y pelvis. Más que nada eso me va a servir para el diagnóstico y para planificar mi cirugía endovascular si es que el paciente requiriera cirugía endovascular, ¿ya? Recuerden, todos los pacientes con síndrome aórtico agudo, beta bloqueo, a menos que haya una contraindicación, pero todos, disección tipo A incluida, esos también van a ir a manejo médico antes de la cirugía, es una emergencia, pero el paciente, mientras lleguen los cirujanos, se prepare la cirugía, el paciente debe estar en manejo médico, ¿ya? La anticoagulación y la trombolisis están contraindicadas en los síndromes aórticos agudos, sobre todo la anticoagulación terapéutica, porque si no hay
si algo está contenido o hay un pseudoneurisma, o un derrame pericárdico, ahí sacada la historia, ¿ya? Tipo B, quédense con la idea que los síndromes aórticos agudos tipo B, el manejo inicial es médico y la cirugía está indicada para los casos complicados, generalmente dolor persistente, hipertensión arterial refractaria o algunos indicadores de rotura, derrame pleural, que generalmente el derrame pleural es izquierdo, y crecimiento de la aorta o aortas de cierto tamaño, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta con respecto a lo que comentó en el chat. Lucas comenta que decía en disección aórtica ascendente, supongo, más infarto agudo de miocardio, es prioridad la disección aórtica sobre el infarto al miocardio. Entonces uno le da beta bloqueo a ese paciente antes que doble antiagregación y cómo comenzar el manejo de infarto. Sí, ese paciente generalmente se prepara, se hospitaliza, se va a la coronaria y se lleva a pabellón rápidamente. Y el manejo del síndrome, así como manejo así de un síndrome coronario agudo con supra, queda de segundo lado porque esto va a hacer resolver la disección, que es reemplazar la aorta ascendente y hacer un bypass coronario. Esa es la única que tiene, digamos, donde uno no va con la doble antiagregación, no va con la trombolisis, está lejos de, por ejemplo, un centro que no haga hemodiálisis, no haga revascularización coronaria. ¿Ya? Las causas de mortalidad, digamos, de la disección tipo A son tres principalmente. Uno, el taponamiento cardíaco, la insuficiencia aórtica aguda que genera una falla cardíaca aguda y el síndrome coronario agudo. Y un poquito más abajo está el accidente cerebrovascular. De hecho, muchas veces, si llegan con accidentes cerebrovasculares que van a tener una gran secuela neurológica, a veces uno no los empuja a la cirugía de sus pacientes. Ya, porque Sebastián dijo que un 20%, la infección tipo A tiene un 20% de mortalidad inicial, después se le agrega el 1 o 2% por hora, y la cirugía tiene acá en Chile de andar en el 25-30% la mortalidad. Entonces, fácilmente llegamos a un 50% de mortalidad de la disección, si lo tomamos al paciente desde el minuto cero. A ver. Y el seguimiento de los pacientes es con escáner. Al principio, generalmente escáner, sobre todo los que son operados, uno toma un angiotac de nuevo control al mes, y según eso uno va viendo el seguimiento que puede ser a los 3 meses o a los 6 meses, según cómo esté el resultado del primer angiotac, ¿ya? Eso es una duda. ¿Es con angiotac o TAC contrastado? No, angiotac. A mí me interesa la fase arterial, la inyección arterial, porque me interesa saber si hay una complicación, por ejemplo, de la prótesis, si hay una fuga, o el lumen falso todavía sigue permeable. Eso se ve en la fase arterial, ¿ya? Oye, no sabía porque se supone que salía ¿Alguna otra duda? Bueno, muy bien, Sebastián. Se nota que se entendió el tema y espero que venga el concepto ahora de dolor aórtico, que existe este dolor. ¿Alguien dijo algo del dolor abdominal? ¿Se pueden presentar solo con isquemia mesentérica? Sí, ¿ya? A veces el dolor torácico, en algún porcentaje, no todos los pacientes hacen dolor aórtico. Hay como un 10% que no hacen el dolor aórtico y hacen algún síntoma de malperfusión distal. Ahí está la isquemia mesentérica, que se presenta, que es un cuadro de un abdomen agudo, y ahí uno generalmente ve el escáner, porque uno le va a pedir el angiotac de abdomen y pelvis cuando sospecha una isquemia mesentérica, va a ver el flap, y esos pacientes generalmente tienen que volver de nuevo al escáner porque me interesa saber dónde empezó la disección para ver qué manejo le va a dar al paciente. Si es una disección tipo A con isquemia mesentérica, el pronóstico es muy malo. O sea, esos pacientes de entrada, 80% de mortalidad, o sea, esos van encaminados. Una disección tipo B tiene mejor pronóstico. Y claramente, malperfusión es una disección tipo B complicada.
Estamos entonces, ¿cierto? Estamos. Gracias, Doc. Ahí Francisco les va a pasar una prueba de alternativa, ¿ya? Y son fáciles, así que espero puro 7. ¿Ya? Ya, muchachos. Nos vemos entonces. Gracias. Muchas gracias, Ya, Doc. chao. Felicitaciones, Sebastián. Muchas gracias. Gracias, gracias. 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 ¿Cómo están, muchachos? Hola. Ya, lo mismo de siempre.